La incertidumbre esta semana copó la parada, ¿eh? El cuadro de la macroeconomía realmente fue complejo. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, esta semana el dólar se vendió en hasta 1.525 pesos un día, ¿sí? Un día fue que pasó esto, pero antes en 1.400, que no es mucha la diferencia. El riesgo país, que supo estar en 700, está en 1.421. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, es el indicador que establece qué posibilidad tenés de endeudarte en el exterior. Cuanto más mide, menos posibilidades tenés de endeudarte en el exterior. Si mide menos de 1.000, tenés alguna chance de endeudarte, digo, a tasas normales, ¿no? Ayer el Banco Central vendió 379 millones de pesos de las reservas para contener el dólar. El ministro de Economía, Toto Caputo, ayer en su propio programa de streaming en Carajo, increíble, ¿no? Me llama la atención decir que un ministro de Economía tiene un canal de streaming para contarnos qué es lo que está pasando en el país, dijo que nos quedemos tranquilos porque había 20.000 millones de dólares disponibles para poder utilizar en la intervención del mercado cambiario y así lograr que el dólar no se dispare, ¿sí? La cuenta es sencilla. Tenemos guita para 50 días. Si con 379 millones de dólares se intervino el mercado cambiario y hay 20.000 en total, lo dividimos 379 por 20.000 y nos da que tenemos plata para 50 intervenciones en el caso de que estemos en el mismo monto para intervenir por día. Es decir que en el precio del dólar o con el precio del dólar entre las bandas o pasando un poquito el tope de las bandas, que es 1.004 y pico, llegaríamos tranquilos a las elecciones, es decir, sin una maxi devaluación, sin el dólar a 2.000, sin una inestabilidad económica que permita a la oposición decir, vieron que al final ni eso hacían bien. ¿Es sostenible que pase esto? Digo, ¿es apropiado y deja tranquilos a los mercados que pase esto, que el gobierno salga a intervenir el mercado cuando decía siempre que el mercado tenía que regularse y los precios de mercado, el dólar es uno de ellos, a través de la mano invisible del mercado, justamente? ¿Es saludable? No. ¿Es lo planeado? No. Están saliendo las cosas mal. Están saliendo las cosas mal porque diría un kirchnerista que el gobierno de el presidente Milei que perdió popularidad, su poder es débil. Algún que otro dice, hay que ver si llega a fin de mandato. Esta semana Felipe Solá lo dijo en C5N. Se está empezando a plantear esta idea que del otro lado los mileístas obviamente llaman golpista, como hacían los kirchneristas en su momento. La confusión entonces de la gente es grande. ¿Qué mierda pasa al final? ¿El león se comía a todos o los varones del conurbano siguen siendo los que nos comen a todos crudos? ¿Cómo puede ser que pese a todo lo que sabemos de la matanza siga ganando Espinosa, un tipo acusado por violación? ¿Cómo puede ser que las cosas, a pesar de todo, parezca que siga? ¿Cómo puede ser que a pesar de todo la hegemonía política, por lo menos en la provincia más grande del país, siga siendo del kirchnerismo? ¿No estaban acabados? Salieron entonces envalentonados a decir, acá estamos. Acá estamos. Querían que saquemos al pingüino del cajón, dijo Máximo Kirchner. Acá está. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, de la macro, los economistas que apoyan a este gobierno dicen en sus análisis que se trata del ruido electoral. Habrán escuchado esta semana esa palabra, el ruido electoral, que hay un ruido electoral, unas condiciones del contexto del país que hacen que estas variables estén a tope. Los kirchneristas, por su lado, dicen esto marca el fin de la era Milei. La incertidumbre es porque ese que nos había dado la sorpresa que nadie hubiese esperado, pasar de ser panelista de Intratables, compañero de quien les habla, hace 9 años, 8 años también, porque después él siguió cuando yo dejé, sí, 8 años o 7, a ser presidente de la nación más votado en la historia del país. Insólito. Pero ¿fue solamente un golpe de suerte o es algo que se puede sostener en el tiempo? ¿Quiénes van a seguir mandando en el país? ¿Va a seguir siendo este país de los feudos provinciales, de los varones del conurbano, o va a existir la posibilidad de algún cambio? El cambio que antes representó el PRO, que en un ratito te vamos a contar en qué está el PRO, y
el cambio que después representó La Libertad Avanza. La verdad es que no sabría qué contestarte. Lo que sí puedo decir es que están rodando y dándole máquina a los dos relatos. Al que el ruido electoral es el que marca las condiciones de mercado, o al que el presidente perdió el poder y ya estamos en el acabose de este ciclo. Lo cierto es que todos tienen un poco de razón y todos tienen un poco de falsedad. Y que nosotros, que estamos en el medio, no debe ser la ancha avenida del medio, pero digo, nosotros que tenemos la obligación de un poco entender qué está pasando, porque todos los días tomamos decisiones micro, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra plata? Si tenemos un pequeño ahorro, si no lo tenemos, si vamos a agarrar este laburo, si nos vamos a ir de vacaciones o la guardamos porque en realidad no sabemos qué va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que tenemos que tener el panorama un poco claro, por lo menos saber que estos te dicen una cosa, que los otros te dicen otra, pero que en realidad todavía las cartas no están jugadas y que la realidad la podemos armar nosotros con nuestro voto, como siempre, con nuestras decisiones y con nuestras elecciones. Es curioso, ¿no?, que el kirchnerismo haya descubierto la corrupción con ese 3% que dijo Españuelo que subió Karina de la Coima a los laboratorios para los medicamentos de discapacitados. Cuando en las causas por corrupción del kirchnerismo se hablaba de coimas que iban entre el 10 y el 15%. Y además, hoy también te vamos a contar en valor, en cantidad de millones de dólares, cuánto costó la más emblemática, una de las más emblemáticas que esta semana, cuánto nos costó a los argentinos o cuánto se perdió en coimas en esa causa, la que se reflotó esta semana, que es la de los cuadernos. Es curioso que el kirchnerismo se asuste de la corrupción del mileísmo, de La Libertad Avanza. Es curioso también que La Libertad Avanza no quiera avanzar con la justicia en el caso Españuelo y aclarar todo, que no se hable del tema. Finalmente, eso. Simplemente hoy quería contarte un poco cuáles son las dos versiones de lo que está pasando, para que sepas que hay dos relatos. Y el resto nos toca a nosotros. Eso es todo, no voy a bajarte línea, no te voy a decir qué tenés que hacer, no voy a decir quién es un mandril y quién no me voy a enojar ofuscada, no me sale. Es una editorial simplemente para, como hablaría con cualquiera que me pregunte, che, Julia, ¿sabés cómo está la cosa? Y le contaría estas dos versiones de los hechos, para que estemos informados, ya saben que la información es poder, y para que, bueno, entendiendo un poco lo que pasa, cada uno tome la decisión que más le guste. Bienvenidos a La Oveja Negra, Escuela La Nata. Le doy la bienvenida, no se preocupen por la foto. Hicimos 8.500 placas, les aclaro, pero no se van a aburrir, se las vamos a contar todas rápidas. Aquí está el señor Daniel Seifert con información fresquita. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por ayudarme. Escuchándote atentamente, yo que sé poco de economía, yo te lo anoto. Yo también sé poco, pero bueno, lo que sé lo cuento. Pero ahí vamos, ¿eh? Franquito, ¿cómo va? Muy bien. ¿Bien muy la bien. facultad? Bien, ahí andamos. ¿Podés trabajar y estudiar? Sí, más vale. Ah, más vale. ¿no? Pues, Podés trabajar y estudiar. Bien, yo también Ni pude. obligado. ¿Vos pudiste trabajar y estudiar? Pude. Pude. Ah, mira, pudimos todos. No, porque viste que se instala esto de que no se puede estudiar y trabajar. No se pudo, diría alguno. No se pudió. No, es imposible. Los compañeros no pueden trabajar y estudiar, loco. Bueno, vamos a arrancar con la causa cuadernos, porque hay un cuaderno bastante particular. La información la tiene Seifert. Sí, porque volvió, viste que la agenda judicial tiene épocas y este caso ya tiene varios años. Se descubrió en el 2018 una investigación del periodista Cabot. de La Nación, Diego Cabot. Para mí es una de las investigaciones sobre corrupción más importantes de la historia argentina. Sí. Digamos, porque además el Más hallazgo... documentada, aparte. Claro, es un loco lindo que anotaba todo lo que veía siendo el chofer de un funcionario de Barata en ese momento que estaba en planificación, una de las manos derechas de Debido.
que había sido chofer también en ese momento, era taxista antes de ocupar el cargo barata. Bueno, cuestión que documentó todo lo que vio y destapó una de las ollas más documentadas de corrupción que involucró a gran parte del empresariado argentino y gran parte del funcionariato kirchnerista. Pero vamos a hacer un recorte, porque esto va a dar para largo. El juicio está esperándose con fecha en noviembre. Pero esta semana pasó algo, entonces vamos a hacer un recorte puntual, porque vamos a hablar de los cuadernos de Abal Medina. Juan Manuel Abad Medina, quien fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en su momento y que quedó pegado en esta causa porque, no por los cuadernos en sí, sino porque por los primeros allanamientos que hubo, encontraron un pendrive en uno de sus asesores, Landaburu, que era uno de los asistentes mano derecha de él en la jefatura de gabinete, que tenía un pendrive muy detallado con numeritos que los empresarios están tratando de apurarse en decir, no, eso eran aportes de campaña, que no sé qué. Andaba, probarlo en la justicia. Ahora lo va a tener que ir. Abal Medina en ese momento era el jefe de era gabinete. el jefe de gabinete de Cristina. A ver, la documentación de los cuadernos, que eran 6 cuadernos y una libretita, implicó más o menos 10 años del kirchnerismo. O sea, era mucha documentación. En ese periodo, en parte de ese periodo, fue funcionario Abal Medina, que después se peleó con Cristina. De hecho, hasta las elecciones pasadas criticaba, bueno, fue candidato, candidato por afuera del armado de Santoro, que fue bastante mal visto y fue criticado porque decía, bueno, le roba votos al kirchnerismo en la ciudad que los necesitaba y que intentaba mojar en la ciudad y finalmente no pudo, y criticó fuertemente a Cristina, pero esta semana todo se finge demencia y viste que cuando hay alegrías electorales todos empiezan a amigar y a sacarse fotitos. En este caso no hubo fotito, sí, hubo fotito, una rara, una paréntesis. Sí, hay foto y video. Si hay video hay foto. Bueno, en este caso no, y te voy a contar por qué no. Sí hubo fotito de Cristina con Urtubey, otro de los reaparecidos. Urtubey, una persona que puteó tanto a Cristina de todas las formas. Las cosas, si alguna vez se publicara un off de Urtubey hablando con Cristina, Cristina le tendría que haber cerrado la puerta en la cara. Pero viste que el peronismo hace bolsa y todos vuelven al ruedo, tarde o temprano todo peronista vuelve. Bueno, Urtubey sí fue. Abal Medina también visitó a Cristina en San José. Lo contó él, lo reveló en una entrevista, vamos a escucharlo. Qué importante fue la unidad del peronismo. ¿Te reuniste con Cristina? Sí, me reuní la semana pasada, una muy linda charla. ¿Cómo fue ese encuentro, esa charla? De lo que puedas contar, muy linda, la verdad que ella me había llamado cuando había sido mi viejo, bueno, mi viejo justo hace 3 meses murió, ella me llamó muy cálida, muy afectuosa, quedamos en vernos, después de eso lo que todos sabemos, es un confinamiento, hay que hacer el pedido de las judiciales para ir, pero bueno, finalmente se pudo concretar y fue una reunión muy larga, muy linda, muy amena, obviamente con una Cristina que está muy bien de ánimo, pero enormemente preocupada con todo lo que está pasando, ¿no? Porque uno que ya tiene ciertos años, que se peina algunas canas, como en mi caso, y que conoce tanto la política como esa, vemos una historia que cada día se repite con un mismo final y cada vez más dramático, ¿no? Todo dramático, qué sé yo. Me encanta porque le preguntaban qué se puede contar de esa reunión. No hubo foto. Viste que Cristina no usó la típica de recibo en mi cárcel ¿Por qué será? Digamos. No fue porque, para que no tomen el fake de Katy Perry, no, por las dudas de haber sido, no. La verdad que no fue eso. No, porque en un momento hubo un fake, la semana pasada hubo una foto que montaron con Katy Perry visitando a Cristina. En el balcón. Algún canal de televisión se comió el amague de ese fake. Sí. No era en el balcón, era adentro de la casa, la foto sentados. La típica que hacen cuando alguien lo visita. Bueno, mucha gente está yendo a visitar. Abal Medina pidió la autorización para ir a visitar a Cristina, pero no hubo fotito del encuentro. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué todo esto tan así? Porque había otras cosas para hablar en esa reunión. Sí. Bueno, una de las cosas que había que hablar es la causa Cuadernos. Abal Medina tiene que estar cerca de Cristina porque tiene que coordinar el rol que tiene en la causa Cuadernos. Recordemos que está imputado como cohecho pasivo. Es una persona que recibió las presuntas coimas. Claro, lo más probable es que haya sido la visita por eso. Claro, no tengo. Como citemos, parafrasemos a la propia Cristina, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Claro. Digamos, o sea, obviamente tenían que coordinar eso a tal punto
que hubo una novedad que trascendió esta semana de Abel Medina. Pero te quiero poner en contexto de qué es la causa Cuadernos. Tenemos una placa para mostrarte la dimensión que tiene esta causa. Hay más de 170 imputados entre funcionarios y empresariados. Creo que los empresarios de la obra pública, absolutamente todos vivos y algunos fallecidos, quedaron pegados con esta causa. Todos, la gran plana. Más de 160 millones de coimas anotadas en el registro. Centeno, el chofer, anotó, y la suma de las cifras va a dar más de 160 millones de dólares. 56 millones de dólares ya admitieron, porque esta causa tiene más de 30 arrepentidos, es un récord, entre empresarios, funcionarios también. 56 millones de dólares, decía, son coimas que ya se aceptaron que se pagaron por distinta forma. Algunos tratan de dibujarla con que eran aporte para la campaña, otros decían que, bueno, no, era un porcentaje que se daba, había licitaciones, había aportes que se pedían para ser proveedor del Estado, de todo. O sea, y había otro de, bueno, querés existir, pagá. Sí. Y las que no vio Centeno, además. Y las que, bueno, eso, este es el recorte solo de Centeno. Lo primero, solo lo que escribió Centeno, lo segundo es lo que admitieron ya judicialmente, involucrados en la causa, como que sí, esto yo digo, sí, yo pagué tanto. 56 millones de dólares. 500 millones de dólares hay en embargos. Este embargo, el primer embargo que se hizo en la causa del fallecido juez Bonadío, que fue el que tomó esta causa de la investigación de Cabote y de la Nación, 500 millones de dólares en embargos colectivos de todos los involucrados. Ahora, el cálculo, este es el dato impactante, el cálculo que se cree de la dimensión del choreo que se muestra en los cuadernos de las coimas es entre 600 y 1.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Estamos hablando solo de una de las causas de corrupción del kirchnerismo, ¿no? Es una. Entre 600 y 1.000 millones de dólares de pagos de coimas. De hecho, bueno, había empresarios que confesaban que pagaban el 5% de los contratos que tenían mensualmente. 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 O sea, claro, imagínate el 3 de Karina queda un poroto, ¿no? Porque 5 mensual significa 50 en 10 meses. No sé cómo la progresión es aritmética. Bueno, era... Viste que se decía, el mito urbano del kirchnerismo no coimeaba, se quedaba con una parte, bueno, pero en cuotas. Se quedaba con una parte en cuotas. La frase que dicen es una comisión por hacer las cosas bien de Muñoz, creo que era la frase. Claro, era una de las frases. Es más, que no sé si no salió justamente del cuaderno, si mal no recuerdo. Pero hablábamos de Abel de Medina. Que Muñoz, ex secretario de Kirchner, que claro, está fallecido, sí, decía, esto no es una coima, es un... Son las comisiones por hacer la cosa bien, decía. Claro. Bueno, sí. Muñoz está muerto, pero sería uno de los máximos imputados en esto. Recordemos, Muñoz era el que llevaba tanto como Barata en su momento, como bien cuenta los cuadernos. Muñoz era el otro que llevaba los bolsitos, literalmente, que los llevaba a Jefatura de Gabinete, a Quinta de Olivos, a Casa Rosada, a los departamentos de los Kirchner. O sea, eran los bolsitos que Centeno pesaba y que calculaba y que decía acá hay $700.000, el peso de estos son 3 kilos. Era un detallista obsesivo Centeno escribiendo. Eso es bueno para el país. Claro, y además, o sea, datos que fueron contrastados con un trabajo tanto judicial como periodístico para contrastar que efectivamente esas situaciones se daban o eran o sea, en la causa digamos. Se constató que ese recorrido que el chofer, que Centeno, escribía, que hacía con su auto para recoger las coimas que pagaban los empresarios de la obra pública al gobierno para que les otorguen las licitaciones, la justicia pudo comprobar que esos recorridos efectivamente se hacían. A ver, lo dio por cierto el registro y contrastó con los discursos de los propios involucrados, muchos que están tratando de arrepentirse para no ir en cana, que es la nueva moda en esta causa, han admitido los contactos, muchos han admitido pagos, otros no, pero digamos, lo que sí se comprobó es que los cuadernos son reales y que fueron escritos cuando fueron escritos y que hay una línea de verosimilitud con el contraste de las otras fuentes que ampliaron la investigación, que llevó a estas cifras siderales, ¿no? Pero te hablábamos de Abel Medina. ¿Por qué hablamos de Abel Medina? Porque estaba el pendrive de Landaburu, a quien allanaron,
porque estaba mencionado también en los registros. Cuando lo allanaron encontraron un pendrive, el pendrive tenía una carpetita que era como de campañas, pero tenía un listado de empresarios poniendo guita. Y eso es lo que te quiero mostrar de por qué Abal Medina, quizá tal vez por eso fue a visitar a Cristina. Y me parece, ¿no? Más que Porque por- Abal Medina... de los problemas del país, de lo Claro, que- Abal Medina, tarde o temprano, va a tener que explicar qué pasó con estos 70 millones de dólares que estaban registrados en esa Excel de su asistente que se encontraron en el pendrive. 70 millones de dólares. Ahora yo te estaba diciendo, esta causa tiene centenares de imputados. Para contar un poquito mejor esto, es decir, que Landaburu, secretario de Abal Medina, presentó, le sacaron o Ya. allanaron un pendrive a donde estaba escrito que como un registro también de cobro Claro, de esas cosas. una página, una hoja de Un Excel. cálculo, un Excel, en el cual tenía detallado tal, paga tanto, en concepto de supuestamente Hacer la aportes para cosa campaña, que mínimo era aportes en negro para la campaña. Mínimo. De máxima es otra cosa, porque digamos, aportar a una campaña es una cosa, pagar una coima es otra, el delito es otro. Obvio. Digamos, muchos empresarios estaban tratando de, Calcaterra, por ejemplo, estaba tratando de decir, no, esto era un aporte de campaña para bajar el riesgo penal. Hay muchos empresarios que están tratando de ir por una figura que es como intermedia y lo que tratan de hacer es saldar lo que confiesan que pagaron, sin decir que fue ilegal lo que hicieron, pero para salirse de la causa penal. Bueno, con esa figura hay una cuarentena de empresarios y funcionarios que están tratando de salirse de la causa, de no quedar como imputados finalmente. Esa fue una idea insólita, porque la vuelta de la vida son insólitas. El primero que propuso esto en esta causa fue Mariano Cuño Levarona, porque representaba a uno de los empresarios involucrados, y en ese momento el fiscal le dijo, no. Yo te puedo decir que si hacemos un juicio abreviado, tu cliente acepta su culpabilidad, paga, y ahí sí. Pero no que lo hagan con esta excusa de salirse para ir por lo civil. Claro, un empresario no va a decir eso nunca jamás, por una razón muy simple. Si vos aceptás eso, sos condenado. Y si sos condenado, no podés ser proveedor de Estado nunca más. Claro. Entonces tenés que armar de vuelta todo tu esquema societario, porque acá por izquierda se puede llegar a hacer, pero bueno, la empresa que representás no te va a dejar ser más proveedor de Estado y te quedás sin. O sea, lo que sin estamos la tranza. contándote un poco es cómo detrás de estas reuniones con Cristina o de otras reuniones, en realidad lo que se está hablando es de las, de cómo se organizan los relatos que después terminan presentándose ante la justicia y las versiones de lo que pasó con la causa Cuaderno, ¿no? Sí, y te tiro el datito indignante del final, porque decíamos, 70 millones registrados en los papelitos cercanos a Abal Medina. Te muestro cuánto ofreció Abal Medina para que quedara fuera de la causa. Porque también ofreció $40.000. $40.000 para quedar limpito. Así la corrupción es barata para los que la manejan, ¿no? Un poquito. Y sí, la verdad que 70... De 70 palos a con 40.000 es un... 40 monoambiente en Boedo, Claro. cierro. Y otro cantaron, ¿no? Habría que justificar de dónde la tiene, ¿no? Porque, digamos, habría que ver un poquito. Eso es lo que ofreció. Eso es lo que ofreció. También estaría bueno una $40.000. nota de cuánto ofrece cada uno para quedar afuera de la... La semana que viene nos vamos a meter en eso punto por punto y cuánto es la ganga que están ofreciendo los empresarios. Pero te quería mostrar esto, ya que Abal Medina no mostró la fotito con Cristina, pero sí contó que se había reunido. Te contamos un poco, tal vez, qué hablaron ahí en San José. Tal vez es muy probable, más probable eso que otra cosa, que las otras conversiones que se dieron sobre el caso. Gracias, Dani. Barrida y volvemos con Franco. Franco Maceo nos va a contar la historia de Karina Solidaria. Karina Milei, estamos hablando, es solidaria porque estuvo haciendo donaciones, pero Donaciones, pero eran donaciones que había sacado de su casa, de su erario, de su dinero. ¿Y a quién se las donó? Bueno, todo esto nos va a contar Franquito. Claro, solidaria Karina con la de la aduana, ¿no? Con la de la aduana. Qué lindo sería, ¿no soñaron alguna vez agarrar Un container de un esos, container traértelo de- a tu casa y Sí. que ver si entran en el hay programas de departamento. tele que te muestran eso. Compró un container a ver qué está. encanta, me Eh, encantaría. ¿Quién da más? Claro. ¿Quién da más? Bueno, Pero la esto
Esto no es comprado. ¿Qué es esto? Claro, Claro, no, esto no es comprado, regalado. sino que es todo rezago de aduana que queda obviamente por irregularidades o por algunas retenciones que tiene la aduana, y eso finalmente queda en poder para decidir qué vas a hacer con esos productos o lo que sea de artículos, queda en poder de la Secretaría General justamente que dirige Karina Milei junto a Lule Menem. Hace unas semanas te contábamos el caso de Lisandro Almirón, ¿no? Que tiene GEA Madre Tierra. Ahí vamos a ver un desglose rapidito que no vamos a profundizar mucho, pero para recordarles, habíamos justamente hablado de esta asociación, de esta sociedad en realidad, que es familiar de los Almirón, junto con su esposa, con su cuñado, etcétera, todos los familiares dentro de esa sociedad que recibían donaciones justamente de la Secretaría General. Almirón, candidato de la Libertad Avanza. Y diputado actualmente. Sí. Gobernador fue. Que Que era cambió. el presidente de GEA Madre Tierra Ujú. y recibía a su vez estas donaciones que provienen de containers de la aduana retenidos, ¿no? claro. Claro. Que lo La- maneja quien es normal que la Secretaría Sí. General de la Presidencia los distribuya. Sí, sí, es la ley de rezago justamente que permite que la Secretaría General defina esas donaciones a ciertos organismos o ONGs de diferentes puntos del país, que después esos deberían de redistribuirlos a otras personas o asociaciones que necesiten justamente de esos artículos por alguna necesidad o emergencia. Perdón, legalmente eso como armado está bien, porque hay dos razones. Primero, porque vos no podés evaluar lo que hay de rezago de aduana, y segundo, porque o sea, no tiene valor y el Estado no puede venderlo, digamos. O sea, no es que Claro. pueda comercializarlo. Pero si sí me lo tiene da a un- mí, lo vendo sí. Claro, pero además tiene un costo para el Estado que es muy alto, porque vos tenés acumulado lugar, y el costo Todo. de tener un container parado en un puerto o en una cualquier aduana es muy caro para el Estado cuando queda ahí indefinidamente. Claro. Por eso se hizo esta ley para el reparto. El Claro. tema es el reparto. El tema es el reparto, a dónde van cada una de estas cosas. El caso Almirón es el primero que se destapó, y lo que decía recién, de no se pueden vender, pero a los 5 años la ley te termina permitiendo, si vos seguís con estos productos, comercializarlos. Qué lindo. ¿Sí? Quiero un Entonces container. hay que ver a quiénes Lo fueron merezco. cada uno durante este año y medio o ya casi 2 años de gobierno de Javier Milei. El primer caso después del de Almirón es el caso de Portal al Cielo, lo titulamos así. Portal al Cielo capaz te suena de la presentación que hizo Javier Milei en Chaco para presentar justamente un estadio para hacer, ¿cómo se dice? un pastor para los evangélico. pastores evangélicos, claro, Sí. prediquen con En miles de personas Cultos viéndolos. se llaman en la iglesia evangélica. Claro, bueno. Sí, sí. Para, este no es el entiendo. famoso, el pastor chaqueño que hizo Chaqueño aparecer lo los hizo. dólares. Los $100.000 El que en la hizo- caja de ahorro. Claro. El que creía en los milagros, o sea, casi el pastor de los milagros. Claro. El milagro en dólares. Las que Bueno. recibieron justamente las donaciones son artículos de primera necesidad. Estos son mochila, ropa, bueno, en algunos casos otro tipo de cosas de primera necesidad, no importa. Es la Fundación Portal del Norte, que justamente está vinculada con Jorge Ledesma, que es quien dirige, por un lado, el Portal al Cielo, que es la asociación esta de evangelistas, ¿sí? Que es el creador al mismo tiempo de la Sociedad de Evangelistas Internacionales. ¿Sí? Ajá. Ahí vemos el vínculo, Ay, tienen, Dios, incluso ¿qué tienen es el mismo... Evangelistas internacionales. Sí. No, El- ¿estás seguro que se llama así? Sí, sí, sí. Sí, es así. Tal cual. Bueno. Fiesta de milagros. Claro, bueno, eso es para- Aparición de dólares. Claro, la iglesia Cristiana Internacional, es, para ser más exacto el nombre. Ah. Pero bueno, el punto de esto es la conexión, ¿no? Es dirigida, o por lo menos presidida, por Jorge Ledesma, que es quien estuvo en contacto con Javier Milei. Un año antes de esa presentación de Javier Milei, de esa presentación de justamente el estadio de los evangelistas, un año antes se dio justamente esta donación de artículos de primera necesidad, que son más de 7.000 en este caso. A la miércoles. ¿Sí? Sigamos con el caso Cumbia. El caso, Sí, me encantan los el títulos. caso Cumbia. El caso Cumbia. No lo El entiendo. caso Cumbia es espectacular y el desglose es mucho, mucho más rico, ¿no? Vamos a hablar del municipio de Gualeguaychú. Ahora después te vas a enterar por qué es el caso Cumbia. El municipio de Gualeguaychú, bueno, recibió el año pasado un jet ski, ¿sí? Una unidad sola. Es marca Kawasaki. Qué lindo un jet ski, qué lindo tener un jet Sí, ski. es Tommy, usado igual, es sí. usado. Es Bueno, usado, no me importa. valuado en $11.000. Vamos a Mar del Plata, Sí. Punta. un jet El río Paraná. El río Claro. Paraná. Al mismo tiempo, recibió también una moto Honda CB300,
valuada en $5.500. También me gusta. También, linda. Para lejos. Y después un pinagón, creo que se pronuncia, que bueno, también es para... Piragón. ¿Qué es un Piragón. piragón? Y no tiene diéresis, y por eso no le dije piragón. Ah, debe ser, es como No un barquito. necesita como- Bueno. Claro, como una piragua. Bueno, valorada en $4.000. Valuado en $4.000. Eso es como uno de esos barquitos que remás vos, más o menos, ¿no? Sí, tanto. para el río. Más grande, sí. Para que vaya solo navegando. Ah, Bueno, ¿por qué es interesante? Porque el intendente justamente de Gualeguaychú es Mauricio Davico. ¿Te suena? Claro. El ex percusionista de Ráfaga, amigo Ráfaga. de Martín Menem. Claro. Amigo de Martín Menem. Quienes firman estas resoluciones son justamente Karina Milei y Lule Menem. En su gran mayoría, Lule Menem. ¿Por Lule Menem cómo? pone el gancho. para, pone el chabón gancho. ¿quién es de Ráfaga? ¿Qué es de Ráfaga? Ex percusionista. Claro. Después Ah. se pasó a la política y O sea, laburó un montón. mirá la vuelta de la vida Candidato libertario. Percusionista que hace así. Sí, mirá la vuelta de la vida que, bueno, Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados, bueno, con sus familiares después en la Secretaría General, y Davico como intendente, pero se conocían Como de Iván, antes. Como Iván y sus amigos, Tommy, Sí. percusionista. Se conocían de antes, ¿sí? ¿De dónde? Bueno, es el pasado, digamos, no oscuro, el pasado floreado de Martín Menem, que quería estudiar actuación y ahí conoce a Davico. Y que, bueno, la vuelta de la vida lo llevan ahora a cruzarse en la política. Y poder aplicar mirá. todo lo que aprendió en actuación. Un cursito de teatro, un amigo con bianchero que termina intendente y vos enfrente de una Cámara de Diputados y pumbi, Sí. donación. Y tu familiar firma para que Claro. te llegue. Obviamente no es lo único que No, recibió. igualmente Después, no creo que le necesite plata para la piragüita. y hay que ver porque, ¿qué pasa con estas donaciones? Vos tenés un tiempo para vos donarlo a las que lo necesitan por emergencia o para utilizarlo para seguridad, para lo que sea. Pero tenés que definirlo y obviamente avisarlo, Hacerlo. ¿no? Hay que... ¿Y qué pasa? ¿No está hecho eso? Y hasta el momento no hay registros de que se hayan donado a donde correspondía, o por lo menos hasta el momento no. Pero en algún momento se tendría que definir eso. Claro. Esa es la duda y bueno, por eso se pone el foco Eso cuando en este tenés punto. mucho, viste, no sabes qué hacer. Eso Claro. es lo que les pasa. Pero bueno, es nuestro lo que tienen. Claro. Obviamente no es lo único que le Hay donaron. gente Le donaron que sabría qué hacer, porque esto para las inundaciones lo Sí. usa la gente poniéndolo de su propio bolsillo. Igual Ah, tienen todo ahora- el mismo color, ¿no? Sí. Nunca. Tal cual. parece Porque que para los Bahía donativos- Blanca no hay muchas donaciones de emergencia. No encontré, por lo menos. O sea, Mirá que revisé todas, ¿eh? Del container no llegó nada a Bahía Blanca que Por lo que yo vi, no. No, el Dice, piragón según dicen podría los haber ido. vecinos, es que no se inició ninguna obra. Hoy justo estaba mirando información de eso. No se inició ninguna obra importante para evitar, frente a una sudestada, no sé, una lluvia Sí. fuerte, que pase lo que ya pasó. en Claro, el igual eso es más de provincia, creo yo, Sí, pero sí. también en Nación tendría que. Estaban criticando a que Kicillof. intervenir. Obviamente también se donaron cientos de cubiertas, que eso me llamó la atención, pero. ¿Cubiertas? Cubiertas de. Sí, de Neumáticos. de Bueno, neumáticos. perdón, hubo una época que no había cubiertas, ¿se acuerdan? Sí, bueno, a Estaban ellos Ah, se ve que estaban todas en Gualeguaychú. todas en la aduana. Estaban todas en Gualeguaychú, porque 600 le donaron. Más de Sí, sí. Yo me 600. acuerdo que compré una goma para el auto 300 lucas una vez. Bueno, pero te Sí, estoy hablando fortuna. tipo hace 4 años, ¿sí? Sí. Un montón, como si ahora fuese un palo, una goma. Sí. Ahora es un caso un poquito más Neumático. delicado, no tan gracioso. El caso Mafia, entre comillas, vamos a ponerle así, no se enoja nadie. Fundación Darío Donolo. Ahora vamos a ver quién es Darío Donolo, capaz les empieza a sonar. Son, bueno, artículos varios, más de 26.000, son bastantes. Pero ¿quién es Darío Donolo? Es uno de los imputados en la causa de las mafias de los contenedores, ¿sí? de contrabandistas que hacían algunas irregularidades, algunos chanchullos, para hacer entrar distintos artículos, distintas... Le productos donaron al tipo que del está extranjero. implicado en la causa de Sí, a contenedores. su fundación. O sea, el tipo que choreaba con esto Sí, puso está una imputado. fundación. Todavía no se definió, pero está imputado. Sí, que sí, sí. Parecería que choreó con. Porque viste que Incluso nosotros se no dice- estamos imputados. No. Incluso se dice que es el líder de esta asociación ilícita. Y justamente, bueno, está No, pero es vinculado con todo fuerte, esto. chicos. Espera, que es más fuerte todavía. Que es más fuerte. Pues lo veo pareja. Porque ahí, sí, ¿o hay no? un vínculo que es justamente con Sebastián Pareja y con algo que también nosotros habíamos reflotado en el momento que se hicieron las candidaturas para la provincia de Buenos Aires, para las elecciones de provincia de Buenos Aires. Porque había muchos candidatos que provenían del PAM y del ANSES, pero también que provenían de la Escuela de Formación Política de Sebastián Pareja. ¿Sí? Por lo menos 5 o 6 pertenecen a esta Escuela de Fundación Política. Chicos, pongamos una fundación. Las fundaciones tienen la posibilidad de recibir ATN, Sí. de poder recibir este tipo de artículos. Sí.
Y entonces esta fundación de Darío Donolo, Sí. que a su vez está implicado o imputado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita en la Para mafia de los contrabandear. para contrabandear containers, ¿qué pasa con Pareja? Claro, justamente están vinculadas porque la web de Donolo tenía registrada la web del estudio, digamos, de la fundación de De estudios formación. políticos, de formación, justamente de Sebastián Pareja. No entiendo. Era quien tenía el registro del dominio de la web de Sebastián Pareja. De Nosotros este, tenemos, por ejemplo, un dominio de web de Border De Border Periodismo, que Periodismo. está mi nombre. Exacto, este es fdap.com. Es como que, por ejemplo, es como que como que tengamos Border Periodismo a nombre de quién. Pareja. Como, claro, Pareja. que pareja tenga el dominio de Border. Hay un vínculo, por algo tenés vos Claro. ese dominio. Después, bueno, se dio de baja y... Son amigos, mínimo. No te- o sea, Puede ser, el vínculo es ese. Tenía la web direccionada justamente del estudio del Instituto de Formación Política de Sebastián Pareja. Después se dio de baja y Pareja se abrió otro. Capaz se pelearon en el medio, vaya uno a saber. Qué bárbaro. Pero la función o la razón social, digamos, el objetivo de la Fundación de Donolo no tiene absolutamente nada que ver ¿De con... qué es el objetivo Es algo social? medio de coach oncológico, ¿viste? De saber Sí. expresarse, No, sé lo que es mejorar. Dice todo eso, ahí pusimos un breve resumen, pero no tiene nada que ver A con ver, en principio... ¿vos lo tenés ahí? Sí, Porque estaba, yo sí, no, sí, no sí. lo llego a ver con la vista, digamos. Sí. Te digo las primeras dos líneas, si querés. Sí. Dice, buscamos brindar herramientas para pensar mejor, promoviendo un pensamiento claro, profundo y autónomo. ¿Y qué le regalaron? Y les dieron artículos varios, desde celulares hasta artículos, prendas de ropa, Para de pensar todo mejor, tipo. chicos. Pensar ¿sí? mejor por un celular. smartphone, o sea, Claro. con muchos celulares. 26.000. 26.000. Es artículos. muchísimo. Perdóname, no es una acción, una actividad social la que hace la Fundación Darío Donolo. Aparte ya, con que sea la fundación del nombre de un tipo y que está imputado en una causa, o sea, es un montón esto. Sí, ese es otro punto, ¿no? Que las nadie donaciones revisa vayan... los papeles, chicos. Claro, que las donaciones vayan más o sí, menos por eso van orientadas. ahí. Claro. Que justamente las donaciones vayan a organismos que tengan algo que ver con lo que se está tratando justamente el producto. Bueno, Por ejemplo, esto tiene algo que ver con Pareja. bueno, no, con pareja sí. Claro. Pueden ser algunas bolsitas que vayan de acá para allá. No importa. Claro. Che, Eh, ¿este es el informe que vos tenés 21 placas? Sí, faltan. Sí, sí. Ya me di cuenta, faltan 20 más o No, menos. 2 o 3 No, casos. no, Vamos va rápido, rápido, vamos va rápido. Te iba a aclarar algo, pero me olvidé. Que a Almirón justamente le donaron repuestos aeronáuticos en su momento, que fue lo único que donó o que registró que donó a una asociación que correspondía donarle, que era, creo, Aeroclub de no sé dónde. Claro, porque se la había en Marketplace. Claro, después los aires iba a ser acondicionados no los sospechoso. donó Almirón. No, no, Se tiene quedaron calor. ahí, se ve. Hace calor en su Corrientes. asociación, claro. Pero, Después está el caso PAMI, ¿sí? caso PAMI. Vamos, es general, pero ahora vas a ver. PAMI La Rioja, ¿sí? El PAMI de La Rioja. Te suena La Rioja, ¿no? ¿Tierra de dónde? ¿De De- quién? de- Menem. Tierra, Mira. Tierra Menem. ¿Qué le donaron? Bueno, una Pajero Dakar le donaron. ¿Sí? Una Pajero Dakar. Es una Pajero una Dakar? camioneta muy La linda. Mitsubishi Además de otras Pajero muchas Dakar. cosas. Además de Es un- ¿qué no te muchas. escucho? Una Montero, no la conozco la Montero también, se llama Pajero. Sí. Ujú. Bueno, además de muchísimos artículos de distintas necesidades, le donaron una Pajero Dakar justamente, que es esa camioneta que van a ver ahí en la placa. ¿Y a quién se la Está dieron? buenísima. Mira, Sí, Tommy, no te, sí. te Camionón. la donan esta camioneta. Hermosa. Ahí te muestra Espectacular. Chisto, mira. Está buenísima. O sea, Sí. ¿y para qué? ¿Para el encargado que se ¡ay, no! Omar Menem. Para Omar Que es Menem. una casualidad. Menem es como Gómez en La Rioja. Pero... Sí, Menem, Omar Menem, justamente. Pobre, no tenía para comprarse una camioneta, Omar Menem. O sea, no. Para el PAMI, no seamos mal pensados. Para el PAMI de. Pero, ¿qué actividad hace la camioneta para el PAMI? ¿Qué hace? Traslado ¿Lleva a los abuelitos? de Me abuelos. encantaría Vamos a ver. que alguien de La Rioja que nos ¿Sabés esté qué dijo mirando. Omar Menem de esto ayer? ¿Qué? Dijo que esa camioneta nunca tocó tierra riojana. Peor. Se evaporó. Yo No digo, sé. ¿y entonces dónde está? Porque el papel está, el documento, si vamos a la placa anterior, el documento que está ahí como principal dice, se dona justamente bueno, pero a la... por eso peor. ¿Dónde a la podría sede haber de PAMI de La quedado? Rioja. Sí, Busquemos no sé la qué es peor, camioneta. que un Menem se la dé a otro Menem en concepto de Y que se donación, pierda en el o que se camino. pierda en el camino. Que O las dos juntas. le hace mérito a los antecedentes de los Menem, ¿no? No, Que igualmente- las cosas en el medio desaparecen. Si alguien de La Rioja nos está mirando Búsquenla. y además tiene en la obra social, tiene el PAMI, tiene esa obra social, por favor díganos si hay una camioneta de estas características como la Pajero Dakar
¿Pajero se llama? Sí. Sí. Pajero Dakar, en la puerta del PAMI La Rioja. ¿Cómo es la sede UGL? ¿Qué será Sí. UGL 16? No, es justamente No, a la sede 25. que iba, pero el que dirige justamente el PAMI de toda La Rioja es Omar Menem. Bueno, no, pero yo pido a la gente, si alguien nos está mirando de La Rioja y ve esa camioneta que estamos mostrando ahí, diga, no, porque es nuestra. Sí. Sí, y si va a hacer un trámite, en la sede dicen, ¿vieron la Pajero Dakar por acá? Claro. Pregunten. Tal cual. Dato no menor, tiene un precio más o menos de $70.000. Claro, no es un chiche. No es 2 mangos. No son 2 mangos. No son 2 mangos. No, Qué lindo. y es nuestra. No vaya a ser. Es de la que- aduana, de la No aduana. vaya a ser que algún día encontremos un funcionario andando en una Tiene camioneta. 45.000 multas de Hijo 3 del palos, claro. funcionario que tiene 15 años Claro. andando en la camioneta. Andás a ver Bueno. dónde está. Y este último va a resonar bastante, me parece. Yo no lo vi en ningún lado. Algunos otros sí, son investigaciones. Por ejemplo, el de Pareja salió también por Giselle Leclerc de Perfil. Pero este caso no lo vi en muchos lados, que es el caso estratégico, lo titulamos. ¿Sí? Es un título Medio exótico. medio Me hubiesen preguntado, raro. Pregúntenme cuando No, está medio bien, raro. Está bien porque no podíamos contar. Pero no queríamos develar quién está detrás. Yo le quiero contar a la gente que estos dos, no sé por qué, porque yo soy buena persona, porque soy muy buena persona, Obvio, lo sos. deciden no contarme lo que va a salir. Entonces, Porque no te- le puedo poner el título que yo quiero y no sé de qué van a Porque hablar. nos hace mucho feliz, nos hace muy feliz, vamos a hablar bien, no mucho feliz, nos hace Me muy hace muy feliz, más feliz. Que me ver sorprenda. claro, tu Que me sorpresa y tu indignación Indignación, automática claro. nos da la vida. Digamos. Bueno. Caso estratégico. Caso estratégico. ¿Por qué? Porque le donaron 30 celulares y más de 3.000 artículos de primera necesidad también a estudios estratégicos de seguridad, asociación civil. Ujú. ¿Sí? En principio, ¿De nada quién es? raro. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Querés adivinar? Para, pero ¿de qué provincia Del está? gabinete. ¿De Menem? No. No, ¿De otro del gabinete? te va a sorprender. Decime el nombre, a ver, otra vez el nombre de esto. Estudios estratégicos de seguridad, asociación civil. ¿El Bullrich? Sí. Bien. De Bullrich. No. Contá la Me historia. entra el juego de nuevo, Sí, sí. contame la historia. Claro, bueno, justamente en 2023, antes de las elecciones, no sé si te acordás que Bullrich justamente dirigía, se estaba medio rompiendo con el PRO, no estaba rompiendo con el PRO, sino con Macri, peleándose justamente por la campaña con Larreta, y Alberto Fernández y el gobierno, bueno, en su gestión, decidió intervenir esta asociación civil que la fundó y la presidió hasta antes de ingresar como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, justamente Patricia Bullrich. El Ministerio de Justicia, en su momento con Alberto Fernández, decidió intervenirla por ciertos casos de irregularidades con fondos para financiarse la campaña. En ese momento estuvo intervenida, fue un escándalo del momento bastante importante y que ahora vuelve el nombre a estar en agenda justamente por esta donación que recibió de 30 celulares, 3.000 unidades de artículo de primera necesidad y que, bueno, resaltó en todo esto que busqué y O recabé sea, ahí. ¿por qué necesitaría una asociación civil de estudios estratégicos de seguridad 3.400 artículos de primera necesidad? Que estamos hablando, entiendo yo, por artículos de primera necesidad, arroz, fideo, polenta, una cosa, es eso, ¿no? Pues seguramente, sí, Porque sí, ¿qué? seguramente. No son... No Sí, sé por lo si general aduana, compran digo, ropa, mochila, claro, papel higiénico, papel será, higiénico, claro. bueno, no suele ser cosas comida. no perecederas, Sí. pero sí bienes, digamos. No sé para qué lo necesitará. Lo que queda más claro cada vez es por qué necesitan los políticos asociaciones civiles que tienen para la impresionante. vida, Yo, ¿no? Les viste, pululan. En la revista 23 hicimos muchas veces investigaciones sobre las fundaciones de todos los... O sea, agarrábamos tipo toda la Cámara de Diputados y decíamos, bueno, todas las fundaciones que a su vez recibían ATNs, porque los ATNs Claro, siempre claro. terminaban financiando las fundaciones que eran de los políticos y a través de esa triangulación financiaban campañas políticas, ¿no? Tal cual. Así Bueno. que Bullrich también no se quedó Sí. afuera. Hay varios beneficiados, ¿viste? Bien, qué bueno, ¿eh? Bueno, Fundaciones Felices la Casta. Pongamos digamos, una Karina fundación. Conducción. A ponemos ver si una recibimos alguna fundación. donación. Y Yo para quiero que nos seguir ayude. el tema. Quedémonos del lado del bien, Oliván. Quedémonos del lado del bien. Nos quedamos del lado del bien. Yo quiero saber qué pasa después con estas donaciones. ¿no? ¿Seguro? Hay que seguirlas. Vos no soltalo. Si hiciste 21 placas y las pusiste al aire de este tema, estoy seguro que lo vas a seguir. Voy a seguir, quédate tranquilo. ¿Dónde está la pajuerana? ¿Cómo se llama? No? La Pajero Dakar. Pajero Dakar. La el pajera Twitch. Dakar. ¿Dónde están los 2.400 artículos no perecederos? ¿Dónde está todo eso? ¿Eh? ¿Quién lo está usufructuando? Porque es nuestro.
Empieza a donar Tommy en dólares, en 3, 2, 1. En un ratito Daniel Seifert nos va a contar por qué el crimen paga. Nos vamos a ir a Rosario y vamos a tratar de ver qué es lo que se paga por la captura de criminales, lo que se paga, lo que se pagó, lo que se logró encontrar a través del sistema de capturas, del wanted que hacen los americanos. Barrida y volvemos. Nos vamos a Rosario, vamos a ver qué pasa ahí con el crimen del narcotráfico, cuál es el sistema que está instrumentando el gobierno para atacar a los criminales. La información la tiene Seifert. Sí, porque en la provincia de Santa Fe decidió tomar un poco por las astas este tema y viste que vos bien lo dijiste al principio del programa, el wanted, el famoso wanted de los americanos. Bueno, en Santa Fe están promoviendo mostrar las caras de los criminales más buscados y le pusieron precio. Por eso lo contamos así. La carátula es El crimen paga y también cash. Porque los Esto pagos... le mandamos un beso a Juani que hizo estas carátulas y que trabajó con nosotros hace un tiempito. Bueno, el crimen paga, también cash, te decía, porque puntualmente el sistema tiene una forma de proteger al que delata, digamos. ¿Por qué? Porque los llamados son anónimos y además porque los pagos se hacen cash, en efectivo, para que no haya posibilidad que, por ejemplo, un hackeo encuentre la identidad de la persona que delató. Entonces, es un sistema cuidado que se lleva, de hecho... Pero no es como el mismo que en la provincia de Buenos Aires. No creo, ¿sabes qué? Me parece que no es en efectivo en la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe, sí, lo es así y por normas de seguridad. Creo que el de Nación también tiene esa estructura. Pero te vamos a mostrar cuáles eran los 10 más buscados en Santa Fe. El 10º lugar se lo llevaba Ramiro Escalante por una causa de homicidio. Todos tienen vínculos de diferentes bandas del narcotráfico. En el caso de Escalante estaba buscado por... Asociación ilícita. Asociación ilícita y por el crimen de Bracamonte. Bracamonte era el jefe de la barra brava de Rosario Central. Este es el número 10. 20 millones de pesos se ofrecen por datos de él. Es bastante. Sí, 25 millones de pesos. En el puesto número 9 es Alexis Mendoza. Alexis Mendoza es por... Amenazas calificadas. Amenazas calificadas y se sospecha que es parte de la banda de los menores, que es una de las bandas que surgieron después de la caída de la cúpula de presos de los monos. Digamos, es una de las bandas menores de narcomenudeo que están con influencia en Rosario y aledaños. Son 25.000, 23.000 dólares, 22.000 dólares, no sé, es un montón de plata la que están ofreciendo. Sí, están ofreciendo. De hecho, en comparación con lo que pedía Nación, está muy por arriba, digamos, del promedio, porque también tiene que ver con que Santa Fe tenía una crisis muy importante con respecto a la seguridad, y este fue un plan que la verdad ha tenido algunos resultados que te vamos a ir mostrando ahora. Puesto número 8 para Fernando Vázquez, que también está investigado por causas de homicidio y de narcomenudeo. Es un hombre que también estaba vinculado también en la misma banda que atacó a los barra bravas de Rosario Central en una interna que también, como siempre con el fútbol pasa, está cruzado por el narcotráfico. Puesto número 7 para Facundo Aguirre. Un hombre también que, además de cuestiones de drogas, está investigado por una participación en un triple crimen en el barrio de Villa Banana. Puesto número 6 para Jesús Maximiliano Eusebio, de la banda de La Mafilia. Otra banda narco. Pero tiene un vínculo. Con Elegante. Eso, No sé si es el mismo. ¿Pero por qué Elegante siempre nombra la mafilia? Me mataste, no tengo ¿O no? idea. Sí, pero capaz son dos distintas, pero sí. Pero Elegante cuando empieza a cantar tiene escrito la mafilia por todos lados. No, no sé si será como una No, palabra creo que se sea utiliza entre raro, mafia y familia. Pero Sí, digamos, es entre mafia y familia, pero justo que haya una banda en Rosario que se... Va, nada, esto, perdón, bueno, charla de no Quincho, sé. sabemos. No. Por lo menos a Elegante no lo están buscando, lo están buscando a Don Eusebio, que es... La Mafilia es una banda que tuvo mucho peso en las cárceles. Una banda que está relacionada al Gordo Vilches, que era un narco que estaba preso y que manejaba, digamos, el negocio desde la cárcel.
Quinto puesto para el Dibu Gómez, Gerardo Sebastián Gómez, buscado también porque, bueno, con vínculos en este caso con la barra brava de Newell's, la contraria a Rosario Central, y por crímenes, además de vínculos con el narcotráfico. Puesto número 4 para Vicente Piñata. Este es un hombre más conocido aún. O sea, estamos llegando a los puestos a donde más recompensa hay. Claro, acá ya subimos a 35 millones. Los anteriores estaban en, alrededor de 25 y 30. 35 millones se piden por Piñata, que, bueno, además de... traficaba drogas. Bueno, fue detenido en el 2017. Que traficaba Caramelos, bueno. Muy bueno. Digamos. Bueno, por ejemplo, para comparar, este hombre está prófugo desde 2019 y el Ministerio de Seguridad de la Nación para su recompensa pedía 500.000 pesos en esa época. Obviamente los números ahora están actualizados. Se mantiene prófugo por bastante tiempo. Sí. Bueno, es una de las grandes problemáticas que evidentemente es difícil de encontrar a esta gente que tiene recursos como para estar escondido. Vamos a ir al número 3, Alejo. Mostramos el número 3, es Waldo Bilbao. Ahí lo vemos medio gordito, Waldo Bilbao. Qué impresionante la plata que se da de recompensa. Este es un hombre pesado y esta recompensa no se pagó porque lo encontraron a Bilbao. Te vamos a mostrar cómo lo encontraron a Bilbao. A ver. ¡Policía! 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 Chico. Policía. Ah, un palo. ¿Ese es? No, ahí entraron a una casa. Ay, ¿qué estaban haciendo? Mira. Ahí en la cocina. ¿De dónde tiene que bajar? Acá está. Déjame. Dale. Bajate ahí. Dale. Ay, Dios. Piso. Montame la mano. Dame la mano. No te muevas. ¿Escuchaste? Bueno, ahí nomás, tranquilo. Bueno, así lo atrapaban El chabón a estaba Bilbao. escondido como en una tapera en el baño. Bajen el volumen. No sé, me parece que era en la cocina que No, tenía era un como baño. Eh, Arriba, o sea, como que te dijese. Arriba había un coso de respiración. Claro. Y ahí había como, no sé, un altillo que te dije. Te cuento esta que medio acá hubo una tortuga que falló, pero que terminó en buena forma. Porque esta causa... Esto me parece que es un poco de la última gestión, de la gestión de Patricia Bullrich, porque me acuerdo que había muchos, cuando atraparon varios narcotraficantes al inicio de la gestión, ahora en el gobierno de Milei, que grababan las capturas. No sé si es... No, esto es policía, fue esta semana y es policía ¿Esta semana? Sí, esto fue esta semana y es policía de la provincia, pero sí tiene una sinergia con el Ministerio de Seguridad de la Nación. De hecho, digamos, los Bilbao fueron investigados por una causa que era cosecha blanca, una operación cosecha blanca, cuando se descubrió... un allanamiento se encontraron avionetas, eran traficantes muy pesados los Bilbao, él y su hermano todavía está prófugo. Encontraron avionetas que traían droga desde Bolivia. Y le encontraron, es una banda muy pesada en Rosario que había lavado. De hecho, esta es la banda que se compró, por ejemplo, la sede de Vorterix creo que en Mar del Plata y en Rosario. No entiendo. O sea, sí, en el lavado, en el esquema Mario de lavado. Pergolini le vendió a una banda narcotraficante una empresa de él. No sé si Mario Bueno, Pergolini. Vorterix quién era, no sé. No lo sé. No sé si la marca, la verdad no sé si tendrían una sucursal o tendrían la explotación de la marca, claro. pero los lugares físicos se descubrió que habían utilizado plata del narcotráfico para comprar esos bienes, como habían comprado departamentos, habían comprado empresas de taxis, empresas de autos de lujo de alquiler, un montón de cosas típicas para lavar dinero del narcotráfico. Lo curioso de Bilbao es que lo encontraron en la casa que tiene registrada. Es impresionante, pero por otro lado hubo ahí alguna falla judicial, porque digamos,
mínimo anda a buscar a la casa, ¿no? Claro, no, Resulta que era el hombre- raro que esté prófugo siendo que vivía en la misma casa que estaba Claro, si vos lo buscabas en el padrón electoral, Estaba ahí. estaba ahí. El tema es que el hombre vivía en un piso 19, en una torre de Rosario, con su familia. De hecho, en el momento de que ingresa la policía, estaba la familia ahí. Y lo que había hecho es, había puesto una puerta blindada y una reja en el ingreso, había modificado el ingreso del departamento y no salía, no había salido nunca. Bueno, se fue a contestar, había una investigación previa, en este caso nadie llamó para pedir recompensa por este caso, pero sí hubo información de inteligencia que se consiguió y lo encontraron en la casa y tenía construido ese ducto que se veía ahí en la parte del baño, que era un agujero con salida con diferentes escalones para bajar, 19 pisos, riesgoso, pero bueno. La opción 1 era bajar por ahí, la opción 2 era, si te daba el tiempo y cerrabas eso, No terminar en casa. quizá no te encontraban en ese lugar. Pero bueno, este es el caso de Bilbao, uno de los más buscados. El otro, lo tenemos en placa, el hermano, es el número 2 más buscado, que es Brian Bilbao, es el jefe de la banda. Pero de esta banda cayó alguien también, que esta sí fue una detención en conjunto entre la CIDE, la Policía Federal y Santa Fe, que pasó en Belgrano, porque el hombre que lavaba la plata de esta banda tenía, digamos, como que siempre se llama como el ingeniero de las bandas narco, era este personaje que te vamos a mostrar ahora, con una peculiaridad. La foto de Reinaudt tenemos ahí. Javier Reinaudt, sí, Reinaudt, no sé cómo, el apellido medio extraño. Reinaudt sería, Reinaudt. Reinaudt fue detenido en Belgrano. Y ahí hay un iconito particular, ¿viste? Que le pusimos una hamburguesa. Porque estaba en un McDonald's. No estaba en un McDonald's, pero fue detenido porque utilizó una cuenta de billetera virtual para pedir una hamburguesa a su casa. Peor. Y como le habían hecho un trabajo de inteligencia y vieron que había una billetera que presuntamente le pertenecía y que tenía movimiento, lograron Bueno, bien por la localizarlo, sí, y lo detuvieron. Fue un caso bastante rimbombante de ponerle que hace menos de un mes, que fue esta detención en Belgrano, ¿está viendo? Acá en la ciudad de Buenos Aires. El caso número 1, el más buscado, es Matías Gazzani, que es un criminal de temer. Es un montón de plata, 60 palos. Sí, el hombre tiene todo delito posible, asociación ilícita, crímenes, es el líder de la banda de los menores, una de las Es bandas... el líder de la banda de los menores, y bueno, obviamente debe ser que usan menores. Incluso te digo, en la captura que vimos el video, la casa esa, no sé si eran sus hijos o si era una casa... digamos, de la banda, La de estaba Bilbao. lleno había muchos menores. los Estaba hijos- oscuro, no, es que eran los hijos. Era la casa de Bilbao, estaban la Bueno, mujer y los hijos que vivían ahí con él. A diferencia, la mujer y los hijos están en vida normal, él no salía de la casa, pero bueno, lo encontraron finalmente ahí a Bilbao. Pero esto, claro, cuando a Bilbao lo detienen, se actualiza esta lista y entra un personaje más, que es el último que tenemos en imagen, que es Ernesto Fabián Quintana, que también, vinculado con, en este caso era buscado por un homicidio. Ernesto Fabián Quintana había entrado en la lista del top 10 buscados y en el momento que se actualizó, como lo de Bilbao fue esta semana, un vecino, alguien de donde estaba, levantó el teléfono, llamó y le van a pagar 25 millones de pesos bueno, para la persona por haber encontrado que encima, según lo que trascendió, no lo conocía, sino que vio la foto y dijo, este tipo lo conozco, y dijo, me parece que es este tipo. Bien. Avisó. Esta detención fue en Recreo, en el interior de Santa Fe. Es otra de las cosas que pasa también en las búsquedas estas. Hay mucha gente que se refugia en zonas más rurales y se esconde. De hecho, no estaba adentro ¿Cuántos de son su los que casa. mostramos? Mostramos 10 más 2 detenciones más, son 12. Tenemos una placa de resumen de esto porque, eso es lo que quería. de cómo está funcionando en total. Desde que se instaló este sistema desde el 2024, ya hubo 9 capturas que tienen que ver con llamados que se pagan recompensas. Se pagaron más de 300 millones en recompensas. El gobierno de Santa Fe ya pagó. Y logró recaudar más de 1.200 millones de pesos en la subasta de los bienes que se incautan al narco y a las bandas organizadas del crimen, tanto en Rosario como en Santa Fe. Así que el sistema a la americana en Santa Fe está dando por lo menos
algún tipo de resultado. Bueno, una buena noticia entre tanto, buena noticia entre paréntesis, estamos hablando de bandas narco que operan en el país, pero que un plan que está haciendo el gobierno de Santa Fe está dando resultados. Eso es muy positivo. Bueno, vamos, cambiando el ángulo de la información, vamos a hablar de política. Y este tema, lo único que me dijeron es que trae consigo una interna de acá de la mesa entre Franquito. Basta de internas, basta. Basta de interna. La interna de la interna. La interna de Border. ¿Qué pasa? A ver. No, bueno, porque vamos a hacer un homenaje en vida por un hallazgo que había tenido mi compañero. ¿Homenaje en vida? Claro. ¿Quién partió? No partió, al contrario. Se consagró con un título que para mí me pareció el más fabuloso que hemos hecho acá en La Oveja Negra desde que empezamos. Pero te voy a contar primero, te voy a mostrar algo que pasó en esta semana y vamos a contarte de qué viene esto. Esto pasaba en el Congreso de la Nación Argentina. Cosas lindas que pasan en el Congreso, mira. Hacia las gradas del frente, donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno. Gracias, diputado diputada Santillán. Upa, se picó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está peleando Finocchiaro con los Penatos. Claro, y Ritondo, que ahí está como loco. Bueno, cuestión que lo que sucedió es que estaban votando los vetos. Estaban votando tratar a ver si mantenían o no, como finalmente sucedió, los vetos del presidente Milei sobre el financiamiento universitario, en este caso era puntualmente. Quien hablaba era Finocchiaro, que tiró una granada de mano a sus colegas de bancada del PRO, porque los acusaba, decía, bueno, esto tendría que ser como el Parlamento inglés, los que están a la derecha de un lado, los que están a la izquierda de otro, algunos tendrían que cruzarse para allá porque están votando en contra de lo que nosotros estamos bancando. Quien había votado en contra era Silvia Los Penato, que estaba ahí atrás y que tuvo una acalorada discusión muy a cielo abierto con Ritondo. Y esto nos da, nos reafirma la idea de este colectivo llamado La Oveja Negra, que en esta placa recordamos, el PRO ha muerto, parte 2. Sí, llegó en esta parte y acá vemos la división, que es el quiebre que se está dando, como venimos anticipando en este programa, en el bloque mismo del PRO, que está aliado ahora con La Libertad Avanza, y que tenemos de un lado Ritondo, Finocchiaro, Fernando Iglesias y Santilli, para decir algunos de los que están de un lado, y del otro lado Los Penato, el ex árbitro Baldassi, María Eugenia Vidal y José Núñez, que son algunos de los que están votando distinto. Por primera vez, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Se llama José Posta? Como el productor de televisión. Núñez, sí. ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento puntual? Porque por primera vez se dio en diputados que hubo diputados del PRO, como Los Penato, que directamente votaron en contra. Hubo algunos que tomaron una posición más tibia, a lo Vidal, por ejemplo, que se abstuvo en este caso. El otro votó a favor, en este se abstuvo. Ahora, el mensaje de Finocchiaro involucraba a ambas y tenemos la prueba, porque hubo todo un debate cuando salió esta noticia diciendo, no, Vidal en verdad se mantuvo al margen. Es verdad, Vidal nunca estuvo más parecida que el meme de Vidal, ¿viste? El famoso meme de Vidal que está sonriendo y de pronto se desconecta y queda así. Bueno, la cara de Vidal en esta escena fue todo el tiempo. Vidal. Quedó Vidal como diciendo, finjo demencia, me desconecté acá, no tengo nada que ver esto, no me quiero hacer cargo. Pero Finocchiaro, que fue ministro de Educación Nacional y también trabajó con Vidal, se la cobró un poco a Vidal también. Vidal no quiso tomar la postura que tomó más radical Los Penato, que ya está cansada. No sé, a Los Penatos le sonaron ficha limpia y ya no le importa nada. Y del otro lado dicen, bueno, ella siempre fue la retista, qué sé yo, esta es la división que se está haciendo. Bueno, es que incluso en el PRO, los heridos, los que se fueron o los fueron, todo el grupo de ex Libertad Avanza, que están heridos porque el presidente los dejó de lado en las listas o porque se fueron porque los echaron del partido, dicen, el presidente no se da cuenta de la cantidad de infiltrados socialistas o la cantidad de infiltrados que tiene a su alrededor, como que se alía con gente que en realidad después termina pateando para otro lado, como lo vemos en distintas votaciones en el Congreso. No digo que este sea el caso porque son nombres más importantes, son gente
conocida, con trayectoria. Y todavía son del PRO. Y todavía son del PRO. Sí, ¿no? Pero también- el PRO, ¿qué es? También, Digamos. también quizás tendrían que tener un aprendizaje de, bueno, si quieren ganar las elecciones, por lo menos traten de mantener los números que tienen antes de las a los elecciones. suyos. Porque si no, el cuete que ganes una elección cual. si perdiste la mitad de las bancas porque te peleas por Sí, ya perdió 8. el 90% de casos cansadas. ¿Cómo quedó para- Digamos, Los Penato era elogiada por Milei hace un año, elogiada como Ritondo y Los Penato eran las personas que eran los que garantizaban la gobernabilidad de Milei, dicho por el propio Milei, que se llenaba de elogios con ella. Después le pisó a un proyecto que era la historia política de Los Penato, se la pisó, nadie entendió por qué, hicieron eso con ficha limpia, de por qué sacar el proyecto de ella para poner el propio y manosearlo y después hacerlo caer con el pacto de Rovira. Un qué sé día, yo. un día antes de la elección en la También, ciudad complicado. de Claro, y Buenos después, bueno, Aires. terminaron en la elección que fue catastrófica. Además, Los Penato es también muy elogiada por Mauricio Macri, entonces no se entiende cómo, bueno, una vez que dice algo, digo algo medianamente fuera de registro y la retan en público. Es raro eso. Por otro lado, también es un montón votar en contra, digamos. Es una decisión política a conciencia de lo que estás haciendo, digamos. Entonces, por eso también dicen, bueno, si esto se discute adentro, en el lugar, todos nos aliamos. Bueno, eso es lo que se está mostrando de la ruptura esta. Pero quería marcar un detalle, porque Vidal se pasó toda la semana tratando de desentenderse de esta situación, pero en el medio hubo alguien que subió una historia en Para Instagram. esta situación estábamos viendo la votación de qué. Financiamiento Del universitario. financiamiento El veto al universitario. financiamiento universitario. Los Penato estaba diciendo, yo no quiero que se vete el financiamiento universitario, y todo el PRO más duro estaba apoyando al presidente. Claro. Esto sí. es lo que pasó. Y Vidal se abstuvo. Vidal se abstuvo. Pero Vidal no quería entrar en esta rencilla. Ahora, 3 segundos antes, en una historia de Instagram, aparecía esta foto. Te voy a mostrar para ver cómo A ver, cómo queda director. cada uno. Acá tenemos la foto. 5 mujeres tenemos acá. Atrás están todo bien. Germana Casa Figueroa, que votó en contra. Del PRO votó en contra. Al lado está Ana Clara Romero, que también es del PRO de Chubut. Responde a Nacho Torres, votó en contra también. Al lado está la radical Karina Banfi. Y abajo, sonrientes. Ahí no estaba con cara de meme. Vidal y Los Penatos, sonrientes. Esto se publicó en las redes exactamente en el mismo momento en que los asesores de Vidal pedían por favor que no digan que Vidal había estado alineada con Los Penatos en esta situación. Porque Vidal, viste, como que quiere quedar Quiere para estar quedar bien tranquila. con- Ahora, Vidal viene de decir no voy a hacer campaña por los candidatos. Y esto- Una cosa que le achacaban a Los Penatos con razones, bueno, vos no podés tener un discurso. Los Penatos dijo ahí en ese momento, cuando tomó la palabra, que vino la contestación furibunda de Finocchiaro, es, bueno, hay terceras vías, dijo. Claro. Como entre libertarios y kirchneristas hay tercera vía, digo, bueno, tus candidatos están en una lista, no podés tirarte esa vía cuando tenés 3 personas en bancas al lado tuyo que son candidatos. O sea, Sí. tenían a Machado, por ejemplo, que es candidata, qué sé yo. Eso se lo reprochó Fernando Iglesias. Se trenzaron con Fernando Iglesias. Y Fernando Iglesias, ¿qué hizo? Fue a llorarle a papá. Porque Fernando Iglesias agarró y posteó hizo trascender una carta que le mandó a la jefatura del bloque como, mamá, me están pegó. retando. Con una mala leche, la verdad, de Fernando Iglesias. Porque si vemos el detalle, poco más la cruza de violenta. Dice, sos un que- provocador, ojalá la gente te lo haga notar en la calle. Eso dice que le dijo Fernando Iglesias. Los Penatos a Fernando Iglesias, y Fernando Iglesias se sintió amenazado, amedrentado por el discurso violento, y poco más le hizo una causa de género a Los Penatos porque le encanta. Impresiona, porque Le él es encanta. súper agresivo, Para siempre más lo Claro, debate. sí, no, pero viste que Pero si, es si sensible. lo agrede una mujer le jode más Ah. a Fernando Iglesias, que No es quiso lo mismo. poner esto en este hermoso papelón en el llueve? Congreso. Llueve con ganas. Te mostraba, bueno, esto fue Esto es pro. Esto el PRO ha muerto. Pero Ahora, en todos los lugares hay quilombo. O sea, no es Sí, que, no es que, obvio. Y el PRO ha muerto, la Libertad Avanza. la está- Libertad Avanza está desorientada. Ayer quisieron Está en Está con el anunciar. respirador, no. Viste está que bien. la semana pasada te mostramos el menú y las mesas espectaculares que hizo Alejo, y te mostramos quién estaba en la mesa y quién no. Viste que te anticipamos que Lule no estaba. Bueno, ayer se armó Para, un me gustó lío. mucho porque lo que anticipaste la semana pasada sobre qué era lo que se había hablado y cuál iba a ser la estrategia que cambiaron, pasó esta semana, que habían callado de los bocones, que hubo toda una serie de nuevos voceros un poco más sólidos que salieron a defender y a explicar por qué estamos como estamos, que es lo que hablábamos un poco en la editorial, la versión del gobierno, pero realmente
escuchen a Daniel Seifert sobre política. Daniel, obviamente, toda la vida hizo política, en periodismo político de investigación, y está todos los días, es uno de los editores del Breaking News, es decir, las noticias de último momento en el diario Clarín. O sea que más informado que Dani, bueno, hay gente que está en la misma línea, pero no, escúchenlo porque muy generosa, como posta, siempre lo que dice realmente después lo van a ver en el día a día. Bueno, había un datito que estaba dando vuelta y yo la semana pasada me olvidé, era que uno de los cambios cuando lo metieron debajo de la mesa a Lule Menem, y que me quedé así toda la semana, sobre todo ayer cuando vi que se confirmaba, es que en el lugar de Lule Menem decidieron en un paso como para intentar aplacar la interna libertaria, cambiar a Lule Menem en el rol al frente de la campaña electoral por Pilar Ramírez. Pilar Ramírez, la presidenta de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Y tenía dos ventajas Pilar Ramírez para elegirla, poner ahí, tres. Una, es una mujer de extrema confianza de Karina Milei, por más de que todo el mundo dice, sí, fue camporista. Es mentira, la verdad. Hay que decir la verdad. No fue camporista Pilar Ramírez. Sí trabajó para un camporista porque trabajaba como gerenta de Aerolíneas Argentinas cuando la gestionaba Mariano Recalde, pero no fue militante camporista puntualmente. Seguramente es más militante de la Libertad Avanza, sin lugar a dudas, Pilar Ramírez. Es mano derecha de Karina, eso era una ventaja. Segunda ventaja que tenía, estuvo al frente de una campaña que fue exitosa para la Libertad Avanza, que fue la que hizo ganar a Adorni en la ciudad. Y tercera, y no menor, tiene un buen diálogo con Santiago Caputo. Y de hecho, ella y Santiago Caputo iban a quedar como al frente de la mesa electoral por decisión de los Milei directamente. Ahora, esta noticia trascendió porque los voceros informales y algunos periodistas arrebatados sintetizaron mal la información. Entonces dijeron, no, bueno, lo corrieron a Lule Menem. En verdad, técnicamente nosotros la semana pasada lo mostramos. O sea, Lule Menem no estaba en las mesas electorales. Ya no estaba desde el momento. Fue la gran modificación que se había hecho después de las elecciones es bajarlo a Lule Menem de ese rol. Entonces, hubo una interpretación insólita y ayer fue como una locura total de teléfonos descompuestos porque Karina Milei salió a decir, no, nadie está echando a Lule Menem, que estaban operando porque nadie está echando, nadie estaba diciendo eso. A Karina le llegó el teléfono descompuesto de que estaban diciendo que lo corrieron del gobierno a Lule Menem. Entonces todos, bueno, salieron un montón de aclaradores que no se preocupados entendían. por las cosas que nos importan a los argentinos, ¿no? O sea, tenían que comunicar una buena y hicieron todo mal para que nadie entienda nada. Lo que sí pasó es que finalmente con ese ruido final se le dio un rol a Lule Menem. Entonces ahora la campaña electoral de la Libertad Avanza está con la estrategia electoral a cargo de Santiago Caputo, la organización territorial con los 24 distritos a cargo de de Pilar Ramírez, que es mujer de Karina Milei, y a Lule Menem le dejaron el rol de la fiscalización. O sea, va a tener que ir a buscar fiscales buscar fiscales para la Libertad Avanza. Una curiosidad, pues se lo podrían haber dado el PRO, que tiene más territorialidad en eso, pero bueno, como necesitaban decir de vuelta que no lo corrieron del gobierno a Lule, le dieron este rol en esta mesa que en verdad no tenía conflictividad porque había desactivado una interna. Con lo importante que es la elección, con lo importante que es la fiscalización, digamos, hubiese estado bueno tal vez que piensen pragmáticamente en qué es lo que más le servía al partido, ¿no? Porque no sé cuál es debe tener obviamente armado territorial Lule Menem, me imagino, en todo el país, porque se la pasó armando durante para esta elección justamente, ¿no? Armando las listas. Pero digo, posiblemente el PRO tenga más armado eso. Bueno, y también leí que a nivel estrategia va a volver a seguir siendo el gran elector el presidente Milei. O sea, otra vez se va a cargar al hombro la elección como lo hizo en la provincia, que en la provincia donde no se entiende por qué lo hizo. Esta es la que debería tener. Claro, en esta sí, poné todo. En la nacional, claro, todo, obviamente. Es donde vos tenés que crecer. Claro, pero digo, ¿cómo llega? Si ya puso en la elección de la provincia de Buenos Aires, que estuvo súper expuesto, cerró la campaña, le fue mal, digo, llega un candidato para la nacional, que es la que verdaderamente importa, o importa más, un candidato ya cansado. Desgastado y desgastado, eso. O sea, bueno, son los aprendizajes que tienen que hacer una fuerza política bastante junior y bastante
con parches en el camino. Tenemos una perlita más de lo A de ver. Pilar, porque obviamente cuando se empezó a trascender el nombre de Pilar, apareció Tomás Rebord y le hizo una chicana. ¿Por qué sí, obviamente? No, porque es un chicanero de redes y todas cosas. Tomás Rebord le escribió ahí y pone, bueno, le recordó esto, le tiró el pasado camporista y compartió una foto de una persona. Para ver, leámoslo porque vos vas muy rápido. La nueva jefa de campaña de Libertad Avanza, Pilar Ramírez, la Matamarras, que es un asesor político de estratega de campañas, ex militante de la Cámpora, o sea, digamos, ultra cuca, Gija les dicen. Giga. Giga. Giga pedonista. Giga peronista. En lenguaje de redes. No sabía. Probablemente sea la persona más razonable que se quede en ese lugar. Gran acierto nombrarla al frente de este quilombo. Che, Una yo- ironía ¿le de hacen- Rebord. ¿Es una ironía o le tira centros al gobierno Matamarra cada es tanto? porque No, Pilar Mata- Ramírez es la que Se cargó llevó a puesto Marra, claro. Ah. Que es una cosa que es de las más incomprensibles que ha hecho la Libertad Avanza. Yo dudé Nadie que- sabe por qué lo echaron a Marra de la Libertad Avanza. Digamos, es una pelea con Karina que nadie explicitó, ni Marra ni Karina. Si había alguien por fiel, qué era Marra. fue que lo empezaron a odiar a Marra y que sigue siendo una voz bastante. Bastante respetada dentro de la militancia libertaria, Sí. que a diferencia de los paganos de la vida o los mondinos de la vida, que se le dieron vuelta y ahora son muy críticos de ellos por la forma que salieron, Amarra es al único que los libertarios, por lo menos los militantes de redes, es al único que no les merilan la realidad, porque la verdad nunca sacó, mal o bien, los pies del Trapitos al plato, sol. digamos. Y ahora les Digamos, hago una pregunta, ¿no? Habíamos en la elección que ganó Milei, la revolución del celular, el celular estaba a full, las redes podían ganar una elección. ¿Y qué pasó ahora? ¿Que volvimos al territorio? ¿Se fue todo para atrás eso? ¿O creen que la comunicación en redes sigue siendo igual importante? No, es igual de importante, pero sigue siendo más o menos la misma lógica. En la provincia de Buenos Aires no creo que haya cambiado mucho. No creo que eso de redes o territorio haya cambiado la elección o lo que iba a pasar o los resultados. Bueno, En mi opinión. pero el No, resultado loco. fue distinto. Pero el resultado fue distinto, porque nadie podía esperar que la Libertad Avanza gane en la provincia de Buenos Claro. Aires. Nadie podía La esperar lógica es la eso. misma. Bueno, Salvo y Milei, evidentemente. Bueno, pero perdón, también si no se hubiesen cometido los errores que se cometieron durante la campaña, es decir, los dirigentes o las personas cercanas al gobierno no se hubiesen mandado los mocos que se mandaron semanas antes, más el tema español, que para algunos es una operación, que bueno, estas cosas aparecen en campaña. Yo no creo que haya influido mucho el tema de las coimas. ¿No? Si influyó fue en los que no fueron a votar. Bueno, en yo ese creo caso. que sí. En ese sentido Sí. debe haber. Discrepancia interna. No, amor. porque digo, que el que piensa o le afecta el tema de la corrupción en Andis o las acusaciones, no creo que vaya a ir a votar al peronismo del otro lado, ¿no? Es un público o un electorado que está en el medio, que no sabe No, qué hacer bueno, por y eso. que no sabe qué elegir. Por eso, pero yo creo que gran parte del ausentismo de la provincia de Buenos Aires tuvo que ver también con la gente que no compró, que quizá otros votos que habían. Sí. Digamos, el votante de Patricia Bullrich no se vio reflejado en votar a Sí, a que no la compró lista ni de un Milei. relato ni el otro. Digamos, Tal cual, sí, evidentemente algo cambió. Yo creo que el Bien. discurso de la corrupción incide. Lo que vos decías de los celulares, yo creo que lo que pasa, yo creo que sí sigue incidiendo, pero lo que pierde, como toda novedad, es pierde efecto. O sea, en un momento, y sobre todo pierde efecto y se empieza a desnudar que una cosa es un fenómeno que está agitado y organizado bien para comunicar y otra cosa es cuando empezás a verle más los hilos, cuando ves que, bueno, es una campaña medio sistematizada, empieza Claro. a perder la gracia. Claro. Digamos, como todo. Se desgasta, como sí, todo, cosa que desgasta. Digamos, es como Como todo lo abusar de la nuevo, cadena sí. nacional también cansa Sí, bueno. y lo pagó Cristina. Bueno. Bien. Creo que a Milei el abuso de redes también le puede hacer pagar. Hablando de redes, lo del el tuit tenía continuidad, porque hubo respuesta. Le había mandado una foto que no era ella. No era Pilar Ramírez, era una militante caporista. Entonces le contesta Pilar Ramírez a Rebord, no le des bolas. ¿Cómo es que dice arriba? No llego a leer. No le des bola, esa Tommy. captura, Esa captura es más trucha que tu pelo. que tu pelo, le contesta. ¿Tiene pelo? Se ¿Peluca? No, porque se puso implante No sabía. Tomás Rebord. Y en un giro de quedó comedia bien? espectacular, algunos dicen que sí, otros dicen que quedó También medio hay tieso. interna. Hay interna al respecto. ¡La interna!
interna de la peluca de Tomás Rebord. Pero a veces hay community managers que son del bien y uno de los que es el del chivo de Rebord, que es Hard Recovery, que se metió en esta discusión y mandó un patito para decir, ¿yo qué tengo que ver? Como que la ley de rebote, porque Pilar Ramírez le estaba criticando el pelo a Rebord. El implante. Así que en O eso... sea que se lo hizo en Medical Hair Argentina. Y sí, al parecer Parece que sí. sí. No le hagamos chivo. Habrá sido un chivo. Sí, fue Che, claramente. yo estoy un poco Claramente. Medical Hair Argentina, un Claramente. poquito acá. Bueno, peleate con Pilar, que quizás te contesta el CM y te manda. Así que en eso está la alta política argentina. Buah. Discutiendo hasta los anuncios. La interna está tan brava en el gobierno libertario que cuando tienen una buena para anunciar, la anuncian atropellados y así, como Bueno, pasó esta semana. señores, de esta manera, contando interna tras interna, tras interna, tras interna, esperamos que ustedes puedan hacer el filtro y quedarse con lo que más les importa. Les trajimos de todo. Esto fue La Oveja Negra, Escuela La Nata. Gracias, Franquito. Gracias, Juli. Franquito, ¿hasta qué edad le voy a decir Franquito? Siempre. Siempre. Gracias, Dani. ¿Cuántos tenés, Gracias, Franco, Danito. ya? Danielito. Danielito. 25. Es un 25. bebé. Chico, che. Lo ¿Y cumplí vos? este Un año. gran talento, Sniper. un gran talento. Yo no tengo edad. Yo soy como Cher. Cumple. Yo no tengo. O como Mirta. No, Mirta sí tiene edad. Les quiero contar a todos que tengo puesto un pijama. Porque Divino. me la banco. Divino. Divino. Espectacular. Te hizo Yo, honor a yo vine un Dani, mes te en hizo. musculosa, así que. ¿Cómo me llamaban a la clínica para decirme que te saquemos la musculosa? Que se ponga una red. No, chicos, El próximo verano, atájense porque vengo en crop top, chicos. no cuenten conmigo para censurar, no cuenten conmigo para eso. Nos vemos la próxima, compartan, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones de la campanita que está a la derecha de sus pantallas. Nos vemos la semana que viene. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. Denle like, suscríbanse y compartan el contenido si les gustó. Nos vemos la próxima semana.